Para terminar el ejercicio, en realidad no era más que ah, vimos cómo modular nuestras funciones. Vimos cómo modular, perdón, cada parte de nuestro código en cada cosa, en cada función. Nos dimos cuenta que en realidad nos quedamos con un bonito vector, nada más. El hecho es de que, bueno, perdón, no nos quedamos solo con un vector. El chiste es de que nos queremos quedar con solo un vector. El típico error que ustedes cometen es que creen que siempre tienen que usar ese operador para referirse a los punteros. Cuando en realidad en la clase de punteros yo les dije claramente que, ok, así declaro un puntero, pero en realidad yo puedo pasar la dirección de memoria con ampersand. Ok, entonces, si quisiera solo usar un solo vector, ¿qué es lo que tuve que hacer? Tan sencillo como añadir la dirección de memoria de un vector. ¿De qué? De tipo entero. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar? Vamos a tener que entonces, en vez de mandar a llamar a field data con numbers, en realidad, perdón, nada cambia. Simplemente ahora siempre se están haciendo los cambios, siempre se está llenando el vector que tenemos en el main. ¿Por qué? Porque le puse que mandara la dirección de memoria de un vector. ¿Cuál? Pues el que llegue como parámetro. Así de simple se pueden evitar el problema de repetir 3 vectores, 2 vectores, n vectores. Y se dan cuenta cómo fueron haciendo su programa, fue a trompicones. Más sin embargo, llegamos a un punto en el que a lo mejor alguien les dijo una idea de que, ok, hay que poner esto en funciones, luego hay que poner esto en funciones. ¿Por qué? Porque entonces se ve modular. Lo único que faltó en realidad fue presentárselo al usuario. ¿Sale? Lo hicimos de esta manera. Más sin embargo, se dan cuenta, si yo quisiera haber tenido una función que me ayudara a mí, que no necesariamente fuera para el usuario, void print vector int. Yo en realidad en algunos problemas puedo llegar a tener unas funciones que me puedan ayudar y que no necesariamente el usuario tenga que usarlas. Cuando yo quiero hacer eso, lo único que va a hacer esta función es imprimir dicho vector, ¿no? Al final de cuentas, ¿cómo podríamos hacer eso? Súper sencillo. Puedo hacerlo con for each o con for. Sería un entero que sea menor a... Entonces yo tendré ahí lo que es mi propio imprime vectores para cualquier vector de tipo entero. ¿Vale? Obviamente esto lo puse como prototipo. ¿Por qué? Porque no sé si siempre lo voy a usar. Al menos en este problema, no sé si lo iba a usar siempre. Por ende lo puse por prototipo. Hasta eso que no les fue tan mal. Ahora, las estructuras. Es lo último que vamos a ver en el parcial. Y hasta aquí vamos a evaluar el segundo parcial. Yo les había explicado un poquito sobre qué es sobre qué en sí es una clase, que es básicamente una caja donde yo puedo poner las características de algo que quiero describir en la vida real. Las estructuras, de hecho, son como sus primas, por así decirlo. Las estructuras son como sus primas de las clases, ¿sale? Sí tienen ciertas diferencias.
Más sin embargo, una estructura me permite declarar mi propio tipo de variable como yo lo quiera definir, al igual que las clases. ¿Va? La única diferencia, si lo quieren llegar a ver en su siguiente semestre, les van a decir que en realidad una estructura siempre es de régimen público, cuando en realidad la clase puede ser de 3 regímenes distintos. Entonces, sintácticamente hablando, la estructura tiene que tener la palabra reservada struct, el nombre de su estructura, apertura y cierre de llaves y un punto y coma. Hasta ahí. Una estructura me permite meter múltiples tipos de variables dentro de mi tipo de variable. Otra vez, estamos generando un tipo de variable personalizado que solo a mí me va a servir, que yo sé que tiene, que yo sé por qué va a funcionar. En este caso estoy declarando una estructura llamada estudiante o alumno, si lo quieren ver así, con un entero que es registro, un string que se llama nombre, un número de calle y un vector con una lista de materias. Y existen en realidad dos formas de declarar variables de mi tipo estudiante. La primera es, al terminar, nuestra estructura, al cierre de la llave, yo puedo declarar aquí el nombre de mis variables tipo student. Y como se dan cuenta, aquí está student A, student B, student C. Y para cada una de ellas yo puedo acceder a cualquier campo que yo declaré pues sí, campo o característica. ¿Sale? Cualquier campo o característica que yo haya declarado aquí. Si se dan cuenta con el punto, studenta.name es Ángel, student A registro. También puedo acceder a lo que es al student B o al student C. Punto name va a ser igual a tocino. Se me antojó el tocino, sorry. Entonces, si se dan cuenta, cada variable que yo creo guarda no la misma información, porque si se dan cuenta, el nombre del estudiante A es Ángel, pero el nombre del estudiante B, a pesar de que es la misma variable, por así decirlo, que no es, pero en realidad se llama igual, tiene un nombre diferente, lo que significa que entonces una estructura me permite guardar n número de cosas con la misma estructura, con las mismas variables, a como yo lo quiera, con la información que yo quiera hacer. Si se dan cuenta, este ejemplo les podría servir pues para guardar los miles de estudiantes que existen en el SETI. La segunda manera de poder crear, esto lo van a ver en su siguiente semestre, pero en realidad se le llama instancia. Están creando una instancia de estudiante. Si se dan cuenta, nosotros para poder crear una variable entera hacemos lo siguiente. Más sin embargo, si se dan cuenta, la parte importante es que a la derecha del int siempre existe el nombre de la variable. Por lo tanto, con esto comprobamos que sí es una variable. Sí es una variable existente. ¿Sale? Es una variable que estamos instanciando. Le vamos a llamar Rocío. Y en realidad a Rocío yo puedo, vuelvo a repetirlo, yo puedo o no tocar lo que son sus nombres, su número de calle o su registro. Yo me salté directamente a Rocío, a su lista de materias, y le puse en la primera posición de un arreglo de 5 caracteres. Ojo, ¿qué es lo que hay ahí? Es un vector de arreglos de 5 caracteres en cada posición. No significa que el vector solo tiene 5 posiciones. No. Cada cajita del vector es un arreglo de 5 posiciones. Si lo ven así, estoy haciendo ahí un multidimensional con un vector y con arreglos comunes. Entonces, a la lista de materias, yo lo único que estoy haciendo es que le estoy metiendo su primera materia que se llama mate.
¿Dudas? Yo puedo imprimirlo igual, ¿eh? O sea, out student A punto name. Y así en sí cada una de mis características. Las puedo... las puedo ir... Ay, no. ¿Qué hice mal? ¿Pero qué error tienes? Ah, ya. Interesting. Se trabó mi visual. Sí, 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 sí. A ver. ¿Así ya vas a querer? Nah. Supongo que lo puedo cambiar por string. Aquí puedo meter... Listo. Y entonces imprimimos el nombre de mi estudiante 1. O A. ¿Dudas? Siempre se necesita la estructura para hacer eso, ¿verdad? Mandé. Se necesita la estructura para poder hacer eso, ¿verdad? Así es, siempre. Yo no puedo hacer combinaciones de variables. Bueno, existe la variable tupla, pero solo te permite conectar dos. Que funciona como vector, de hecho. Pero siempre vas a necesitar para poder crear más de dos variables dentro de una sola, una estructura o una clase. Maestro, cuánta cantidad de datos se puede meter en la misma estructura? La que te dé O tu sea, RAM. ahí ¿cuántos estudiantes en ese ejemplo podemos La que te dé registrar tu a la RAM. vez? Sí, mira, si estos son 4 bytes, esto es 16 bytes, estos son otros 4 bytes y estos son... ¿Cuánto agarra un vector? De hecho, un vector depende cuánto le estés dando de lista de materias, pero puede variar. Pero lo mínimo son 2 bytes. Entonces tenemos 20, 24, 26 bytes por alumno. ¿Cuántos bytes tiene tu compu? Son 8 gigas mínimo, ¿no? Entonces, si... ¿Cuántos bytes es un giga? ¿Mil millones? Sí, porque estoy hablando de bytes, no de megabytes. Sí, 1000 millones. Entonces, divide 1000 millones entre 26 y pues ve cuántos alumnos máximos se puede dar. En sí, esto es memoria que se va alojando conforme se va creando. Ustedes le pueden pedir al usuario crear un nuevo estudiante. ¿Sale? Ojo, esta memoria no se ha guardado en ningún lado, por ende es volátil, lo que significa que en cuanto se termine su programa, adiós a todos los alumnos, adiós a toda la información que guardaron. ¿Sale? ¿Dudas? No, profe, creo que todo bien. Ok. En el Discord les voy a decir cuándo les toca su evaluación, de hecho. Pero el último programa que van a tener que hacer es el siguiente, es tercero J. Su programa tiene que tener obviamente estructuras y funciones. Se tiene que crear una forma de capturar cada estudiante. La información de cada estudiante es la siguiente. Registro, nombres, apellidos, materias y calificaciones. ¿Sale? El usuario podrá llenar materias en cada estudiante y también ponerle calificación.
Se tiene que obtener una opción para saber cuáles estudiantes sí pasaron. Mostrar la lista de nombres con su calificación de los que sí pasaron. Me acabo de dar cuenta que en realidad aquí puede haber un problema que no debería, pero igual lo clarifico. Sus nombres con su calificación y materia. Se tiene que tener una opción para poder obtener el porcentaje de aprobación y el porcentaje de reprobación por materia. ¿Sale? Entonces, su programa en realidad va a tener muchísimos menús, porque en uno van a poder dar de alta a un nuevo alumno, en otro van a poder dar de alta una materia, en el otro van a poder dar de alta las calificaciones por materia de un alumno, etcétera. Librerías que se pueden usar: IOStream, String, Array, Vector, IOManip. Eso es todo. Struct no tiene ninguna librería, así que no necesitan librerías extras para eso. Para este caso no se requieren diagramas y lo puse en mayúsculas. Subir los CPPs y .hs si es que así lo requieren. Su evaluación básicamente va a ser en lógica, que no repitan código, que estén usando estructuras, que no estén ordenando materias o calificaciones por fuerza bruta. Los comentarios ya saben qué es. La limpieza en código se basa en el nombramiento correcto de variables, funciones, estructuras. Me faltó ahí la S. Interfaz. La interfaz debe brindar ayuda al usuario. Debe mantener limpia la impresión de información. Los menús deben de ser fáciles de usar. Y necesitamos una forma de regresarme a los menús anteriores. Que eso es lo que menos les debe de preocupar. Pero bueno. ¿Para cuándo? Los del otro grupo fue para el miércoles. Ustedes jueves. ¿Dudas? Profe, ahorita que me salió una duda, para poder usar .name, registro y así, tenemos que haber creado student A, student B, student C, o todo eso se pueden almacenar en un estudiante. Por ejemplo, ahí student.a.name es Ángel y el nombre del estudiante B Ujú, es Tocino. ujú. Entonces, ¿puedo ponerle Tocino y Ángel al estudiante A? Estudiante A. Pues si quieres, pero ¿para qué quisieras eso? ¿Te refieres a eso? ¿O te refieres a Sí. literalmente a reasignarlo? Por ejemplo, student a.name igual a Tocino. Si haces eso, student A se queda con Tocino, no con Ángel. Porque estás reasignando. Aquí va a aparecer Tocino, de hecho. No, sí, sí, pero no sé si me fui de más o algo, pero planeaba usar, bueno, mm, y los punteros también funcionan, Sí, aunque sea así la estructura. sí. Ok. Puedes hacer punteros a una estructura porque es una variable. Y toda variable tiene una dirección de memoria. Y todas las variables de la estructura también son, ¿cómo se llama? Puedes crear punteros de tu propia estructura. ¿Dudas? Maestro, en la cantidad de estructuras se pueden ir añadiendo más conforme va avanzando el programa. Sí, O sea, en este caso de ir añadiendo estudiantes conforme va avanzando. sí. Mm, a final de cuentas, ustedes les van a dar a...
final de cuentas recuerden que ustedes solo podrían manejar un estudiante a la vez. O en su debido caso, si lo quieren ver así, no sé, manejarlo en vez de los nombres, que quede un vector de estudiantes para que puedan mantener todos los registros de los estudiantes. No sé, hay que ser creativos en esta parte. ¿Sale? O sea, a lo que me refiero, ¿cómo se podría hacer para añadir ahí, por ejemplo, un estudiante D? ¿Y cómo lo identificarías como tal, con el nombre de estudiante D? Declarándolo. Pero a la hora de correrlo no puedes. Si a eso te referías. Pues no, no, sí, eso era a lo que me refería. A la hora de correrlo no puedes. No puedes crear nuevas variables a la hora de correr. Bueno, sí puedes, solo que aún no llegamos a ese punto. Pero no lo necesitan para esta... Entonces, el usuario debe de ingresar el nombre del estudiante y sus materias. Ajá. Y se ¿Y tienen que cuántas quedar materias serían guardadas. las que llevamos nosotros? Las O... que... No, pues las que se les antoje al usuario. Si Ajá, yo digo bueno, matemáticas, si yo digo física, y a otro solo le pongo inglés y español, pues da igual. Todas y cada una de ellas tiene que tener calificación. Y se tienen que quedar guardadas en algún punto. Cuando se quedan guardadas es por eso mismo que yo estoy pidiendo los dos últimos puntos. Los dos últimos puntos es, de todas las materias que acabamos de generar, que acabamos de crear, dame quién sí pasó cuál. De todas las materias que acabamos de generar, dame el porcentaje de quién pasó. No se pueden crear estudiantes cuando estamos corriendo el código. Tienen que encontrar una manera divertida, dinámica, creativa de poder guardarlos en tiempo de ejecución. ¿un estudiante solo llevará una materia? No, puede llevar las que quiera. Por algo es un vector. Puede llevar hasta 1000 y otro puede llevar una. Seguro no hicieron muy bien su investigación de punteros. Pero bueno, de dinámicas. ¿Dudas? No, profe, creo que ya está bien. Ok. Sería todo por hoy, chavos. Tengan bonito fin de semana, bonito viernes. Si hay dudas, ya saben Igualmente, dónde buen día. ponerlas. Gracias, profe.